Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir, Señor, que en estos momentos tan importantes para la vida de Mariano estés aquí con todos nosotros, especialmente con él, porque hoy ha decidido hacer el pacto contigo. Y el resto de los que estamos aquí queremos participar de este momento tan solemne y tan feliz a su vez. Un día que seguramente no olvidará jamás y que va a servir para poder tener ese acceso a tu trono, para estar todos juntos cuando tú vengas a buscarnos y para ir consiguiendo cada día el perdón que necesitamos todos. Por eso te pedimos precisamente por ese sacrificio de Cristo que hizo por todos nosotros, que nos perdones y que el Espíritu Santo nos acompañe ahora. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. 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 El texto que vamos a leer hoy es un texto un poco extenso y precisamente se halla en Mateo capítulo 10 y vamos a leer versículos del 16 al 39. Algunos cuando empiece a leer diréis, ¿y esto qué tiene que ver con un bautismo? ¿O este texto es adecuado para un bautismo? Porque lo que vamos a leer aquí es una parte que normalmente no se cita o tarda en citarse a las personas que quieren hacer el pacto con el Señor. Pero las personas que deben hacer el pacto con el Señor ahora, en la actualidad, deben saber que los momentos que vienen no son precisamente de un mundo feliz, sino que va a ser todo lo contrario. Pero aún hay más. Van a ser teóricamente menos felices aún, tal como el mundo lo entiende, para todos aquellos que se deciden a seguir a Cristo ahora, en estos momentos finales. Pero hay que conocer esos tiempos, porque dar ese paso sin saber lo que vamos a leer ahora puede ser un fracaso para la vida espiritual de la persona. Y no es que vayamos a infundir miedo, terror ni temor. Vamos a infundir una realidad, un mensaje que Cristo dio a sus discípulos, pero con miras especialmente a la gente del tiempo del fin. Si tenéis la lectura para seguir conmigo, es Mateo 10, del 16 al 39. Y sabéis, hay un subtítulo en la Reina Valera de 1960, que es la que estoy utilizando ahora aquí, que dice persecuciones venideras. Ya solo leyendo esto dices, vaya, ¿no? Para un bautismo esto. Pero conociendo a Mariano, que sé que es un hombre valiente, creo que esto se lo va a aplicar muy bien. Pero no solo este texto es para él, sino para todos los que ya hemos hecho ese pacto y para los que deben hacerlo con la ayuda de Dios. Mirad qué dice Jesús. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Qué bonito, ¿no? Que te digan, mira, eres como una oveja y te pongo en medio de los lobos. Para reírse, ¿no? Para disfrutar. Todo lo contrario. ¿A qué oveja le gustaría encontrarse en una situación así? Por gusto. ¿Verdad que a ninguna? Pues eso nos dice Jesús en plan comparativo con la situación que toca vivir. Y aconseja ser prudentes como serpientes, pero a su vez sencillos como palomas. La prudencia es una cualidad que precisamente antes hemos estado comentando, ¿eh? Y es una cualidad necesaria. Sabios, dicen en esta versión que tengo aquí. Sabios como serpientes, o sea que sabiduría y prudencia. Y astuto, dice otra. Claro, va todo asociado, desde luego. Esa prudencia nos tiene que servir para encontrarnos sabiamente con las personas de nuestro alrededor que normalmente no van a participar precisamente directamente de un inicio con lo que nosotros creemos, sino que normalmente lo van a plantear de un modo totalmente contrario. Pero a su vez dice sencillos como palomas.
Por tanto, hay que ir con prudencia, pero hay que ir también con sencillez. Y esto es una lección que sigue abofeteándonos continuamente. La palabra de Dios quiere sencillez en las personas. Jesús, que podía ser el más altivo de todos por todo lo que sabía y era, ¿y cómo era? Sencillo. ¿Y por qué atraía a la gente? ¿Porque lo veían con soberbia? Todo lo contrario. Por tanto, ser prudentes, pero ser sencillos, va a hacer que se pueda convivir con gente de alrededor que no esté en lo mismo, pero que la actitud de uno pueda traerles a Cristo y dejar de ser lobos y convertirse también en ovejas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Mirad que aquí Jesús ya va aún más lejos. Ya está poniendo en antecedentes algo que ellos se iban a encontrar, los discípulos. ¿Pero solo los discípulos se iban a encontrar con esto? ¿O los cristianos de todas las épocas sinceros se han encontrado con estos problemas normalmente? Todos. Y en el tiempo del fin, os entregarán a los concilios. ¿Qué concilios son esos? Pues son concilios que van a ser guiados por alguien que en definitiva son los dueños de estas campanadas que habéis oído ahora. Son los que estarán detrás guiando a los concilios. ¿Y qué tipo de concilios? Pues ya os lo podéis imaginar, ¿eh? Muy poco gratos para el que tenga que ir ahí a ser juzgado. Y en sus sinagogas os azotarán. Fijaos, sus sinagogas. ¿Está hablando de qué? ¿De iglesias? Bueno, las sinagogas eran las iglesias de la época para los judíos y para los primeros cristianos aún. Pero en el tiempo del fin, evidentemente, esos concilios y esas sinagogas también serán de un teórico mundo cristiano. Teórico solo. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Qué mensaje está dando, eh? Incluso hasta delante de gobernadores y reyes deberemos dar testimonio de lo que creemos. Puede ser que ese sea alguno de nuestros casos, no lo sabemos. Pero no sería la primera vez en la historia que eso ha acontecido. ¿Os habéis fijado también que cita sinagogas, luego cita gentiles? Por tanto, está dando un mensaje también ¿a quién? A los judíos. Este texto que estamos leyendo ahora tuvo una aplicación directa para los discípulos que... ¿De dónde eran ellos? ¿Qué eran? Judíos. Eran judíos. Pero vais a ver por todo lo que continúa, que una vez más es un texto que también tendrá una repercusión para los judíos creyentes del último momento, los que se van a convertir al Señor. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Si algún día somos citados ante tribunales o lo que sea, no vayamos haciendo un croquis de, mira, les expondré esto, lo otro y lo demás allá, y así quedarán anonadados, me dejarán libre y encima creerán. Porque eso difícilmente va a pasar. Hay que dejar que el Espíritu Santo haga esa labor. No debe haber una premeditación en esto. Él es el que debe hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y este va a ser el poder del Espíritu Santo, haciendo hablar a la persona que estará ante esta situación. Pero mirad qué situación nos pinta ahora precisamente. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. No es muy agradable esto, ¿eh? ¿A quién le gusta que uno de su propia familia o más se convierta en perseguidor y asesino? A nadie, ¿verdad? Pues esa es una realidad que aconteció, que ha pasado muchas veces a lo largo de la historia y que volverá a pasar ahora en el fin. Y esto está pasando a algunos cristianos en algunos países donde el cristianismo no abunda precisamente, ¿eh? Es también actualidad. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ser aborrecidos por todos por causa del nombre de Jesús. ¿Somos conscientes de que eso lo viviremos?
Si quedan 14 años para el retorno de Cristo y en 2031 vuelve, antes va a haber persecución, y esto seguramente los que estamos aquí, si Dios quiere, lo vamos a vivir. ¿Nos vamos preparando para estos momentos? ¿O solo vivimos el día a día como que estas cosas no van a llegar nunca? Fijaos lo importante que nos preparemos espiritualmente cada día yendo a la palabra de Dios y orando, y en comunión con los hermanos, porque vamos a necesitar todo el soporte posible, no habrá otro. Pero dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿eh? ¿Valdrá la pena aguantar hasta el final? Vaya que sí valdrá la pena. ¿Pero aguantaremos hasta el final? Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ayer mismo estábamos leyendo este texto, ¿verdad?, cuando llegamos aquí. Y una vez más, todo esto nos da muestra de lo que va a acontecer. Habrá persecución y se deberá huir de un lugar a otro. Pero fijaos una vez más en el contexto. Nos habla antes que venga el Hijo del Hombre. Va a suceder esto. Por tanto, persecución que nos espera dentro de poco, y de qué modo. Pero a su vez, ayer lo destacábamos, y antes he citado también dos palabras que tenía que ver con el mundo judío. Aquí nos habla antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué sucede? Que se recorrerán ciudades de un lado al otro por Israel, y antes de terminarlas todas Jesús vendrá. Por tanto, hay un mensaje también para los judíos del último tiempo que estén en ese lugar, que se hayan convertido de verdad al Señor. ¡Qué pasaje! Desde luego Israel tiene mucho que ver en la profecía, por más que algunos digan que no, porque es el ombligo del mundo donde todo va a terminar de desempeñarse en el panorama a nivel mundial. Aunque no solo va a ser allí, por supuesto. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Qué bien lo dice Jesús y con qué palabras tan sencillas, ¿eh? El maestro, por encima de todo, ¿quién es? Es Jesús. Y el discípulo, cualquiera de nosotros. ¿Nosotros somos más que el maestro? ¿Nos podemos llegar a comparar, en verdad, a Jesús? Hacemos el ridículo, ¿eh? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué dice esto? El siervo no es más que su Señor. Porque si Jesús, que hacía todo lo que hacía, le hicieron lo que le hicieron, a nosotros nos van a decir, no, pues vosotros por guapos intocables. ¿Qué nos va a pasar a nosotros, Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Llegará un momento en que todo saldrá a la luz. Y si nosotros estamos con Dios, eso también saldrá a la luz. Pero lo que hagan ellos, los contrarios, también saldrá a la luz. Y si sale a la luz, es porque Dios habrá juzgado con claridad las cosas. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Jesús estaba hablando a una gran multitud aquí. No, no era el caso. Pero lo que les estaba diciendo, como se dice en catalán, a cau d'orella, aquí, a tocar al oído, quería que se proclamara en plena luz desde las azoteas, para que todo el mensaje llegara a todo el mundo, de un modo claro, rotundo, inapelable, aún y sabiendo que eso que él describía iba a pasar, persecución. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A veces por temor callamos. Y quizás no hemos estado ni en situación de límite, tan límite como para que nos maten. Quizás solo por problemas con el sábado dejamos, nos vamos atrás. Quizás por problemas con cualquier situación de la vida. Imaginaos cuando las cosas estén en este límite. ¿Qué hemos de pensar entonces? Uy, no, yo para evitar problemas y que no me maten, hago como ellos. ¿Os dais cuenta que ser cristiano siempre es ser valiente? Pero en el último tiempo será de una extrema valentía que evidentemente ningún ser humano tiene si Dios no se la concede.
Pero eso hay que trabajarlo, ¿eh? Dios no dará esa valentía a nadie para pasar estos momentos últimos, determinantes y súper difíciles, si antes no se ha trabajado en carácter para conseguir eso. Por tanto, todo lo que tenemos de malo lo hemos de desplazar de nosotros, nos lo hemos de quitar, hemos de transformarnos, porque si no, no vamos a reflejar a Cristo y por tanto no vamos a soportar. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y a veces nos desesperamos, ¿eh? ¿Y cómo me salgo de esta? ¿Cómo me salgo de esta? Y Jesús recuerda, si hasta los pajarillos se caen al suelo, Dios lo sabe, lo tiene en cuenta. ¿Cómo no nos va a tener en cuenta nosotros que estamos hechos a imagen y semejanza suya? ¿Deberemos tener temor del hombre o de Dios? Esa es la gran diferencia. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios cuida cada detalle de nosotros, lo sabe todo de nosotros, cuida en todo. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y es verdad, a todos nos gusta la naturaleza, o debería gustarnos, a todos nos encanta ver pajaritos. Pero ¿qué es más importante para Dios, el ser humano o un pajarillo? O muchos pajarillos, siempre es un ser humano. Cristo vino a morir, sí, para redimir al mundo en general y la naturaleza, pero especialmente ¿a quién? A quien había creado a su imagen y semejanza, al ser humano. Y eso no debemos olvidarlo nunca. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es directo Jesús, ¿eh? Nosotros debemos retraernos de decir creo en Cristo ante alguna situación delicada, o a veces ni situación delicada, sencillamente por un compromiso para quedar bien, que no hago como los otros, que dirán. Nosotros no debemos temer eso, debemos confiar en Dios y confesarle delante de los hombres, diciendo yo creo esto, y esto es así, guste o no guste. Y a partir de aquí, que cada uno tome su decisión, que nosotros debemos seguir firmes. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto sí que nos debería causar terror. Porque si Dios nos niega, si Cristo nos niega, delante del Padre, ¿qué? Se acabó todo para nosotros, ¿eh? Allí sé que ya no hay solución. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Vaya mensaje que da Cristo también. Si Cristo era un pacifista, dicen, ¿no? ¿Cómo puede ser que diga esto? ¿Que vino a traer paz? No, espada. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo es cristianismo esto? ¿Pero por qué vino a traer espada? ¿Jesús mató a alguien? ¿Desenfundó una espada y asesinó a alguien? ¿O no, no? Al contrario, cuando Pedro le corta la oreja a alguien, ¿qué hace? Le dice que guarda la espada, porque quien a espada mata, la espada muere. La violencia y el cristianismo no pueden ir unidos. ¿Pero por qué entonces dice que no trae paz sino espada? Porque antes ya nos ha dicho algo, y nos lo ha entrelazado con situaciones incluso familiares, de problemas porque los otros quizá no van a aceptar lo mismo que queremos nosotros, y eso no va a traer paz en los hogares. Y no por culpa del cristiano, que hará todo lo posible para ser lo más idóneo en su casa y con los suyos, sino porque los otros no querrán seguir el camino de Cristo. Y mirad si lo aclara, diciendo: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Vaya panorama, que pintan los cristianos. Pero ¿cuántos de nosotros no sabemos que esto es una realidad? ¿Cuántos no hemos tenido ya que vivir situaciones así? De que algún pariente resulta que es lo más opuesto al mensaje. Y Jesús ya lo advirtió. Jesús no se inventó nada, Todo lo que dijo, pasa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí.
El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y algunos dirán, pero qué tontería, ¿cómo hay que amar más a Dios que al propio que tienes en tu casa, que es de tu sangre? Pero ¿sabéis qué sucede? Que a veces ponemos a las personas como ídolos delante de Dios y no somos conscientes que el único que puede propiciar el auténtico amor en una casa, en un hogar, es Dios. Y si cambiamos el orden de prioridades, lo que estamos haciendo es destrozar el hogar. Solo juntándose primero con Cristo, habrá el verdadero amor en el hogar. ¿Y cuántos de vosotros habéis tenido que pasar por hogares donde uno cree y otro no, u otros no? ¿Y qué sucede? ¿Es agradable a veces esa situación? Es difícil, ¿eh? Es una situación compleja. Pero que Dios ya dijo, si os hacéis cristianos, os vais a encontrar con esto. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué cruz? Cada uno tiene su cruz, evidentemente, eso siempre se ha dicho, ¿no? Y a veces las cruces nuestras pueden ser muy ínfimas para otro, pero para nosotros nos representan una carga casi insoportable. Pero con Cristo no hay cruz grande que valga. Todas son soportables porque Él llevó la suya y nos ayuda a llevar la nuestra. Pero además dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Y cuándo tomamos la cruz de Cristo? ¿En qué momento? Ahora vais a ver que esto que hemos leído sí era un texto para bautismo. Sí era un texto para bautismo a pesar de lo mal que pinta todo. Porque el momento en que tomamos la cruz de Cristo para seguirle es cuando entramos en las aguas del bautismo. Allí nos apropiamos de su muerte en la cruz, participamos de su cruz también, y por tanto vamos a participar no solo de su muerte, sino cuando salgamos, ¿de qué vamos a participar? De su vida. Es un momento para tomar esa cruz, sabiendo además que el porvenir no es fácil, pero Dios no nos va a dejar. Mirad cómo termina esto. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. A veces queremos mantener nuestra vida por nosotros mismos, ¿eh? Yo me busco la solución a los problemas, yo me salgo de todo, Dios queda allí en segundo término, porque la solución de todo soy yo mismo. Y no nos damos cuenta que la solución es Dios, y Él es el que nos va a ayudar a solucionar el resto de cosas. Y cuando de repente nos damos cuenta de eso, la perspectiva cambia totalmente. Y sabemos que Cristo es la solución para todo. Perder la vida por causa de Él. ¿Cuántos cristianos no la han perdido? ¿Y cuántos la van a perder aún o vamos a perder aún? ¿Pero habrá valido la pena seguir a Cristo hasta el final, hasta la muerte? Si se da el caso. Sí, porque después vamos a hallar la vida eterna. Pero sabed que para hallar esa vida eterna, primero hemos tenido que encontrarla aquí, en las aguas del bautismo, en el momento en que cogerás también la cruz con Cristo. Y por tanto creo que es un momento de reflexión, porque estamos viendo el panorama mundial que va de mal en peor a pasos agigantados. Cada día ponemos las noticias y ya veis cómo está todo. Y aún hay personas que creen que esto el hombre lo va a arreglar. Esto solo lo arregla el Señor en su segunda venida. Y estaba escrito, estaba profetizado. Por eso debemos conocer los tiempos en que vivimos, porque si desechamos la profecía tal cual es y cogemos conceptos erróneos, estamos perdidos, porque estaremos totalmente despistados. Sabiendo eso, ¿tú aún quieres ser cristiano? Sí, claro que sí. ¿Sabes que eres como un kamikaze entonces? Pues si haces eso, Dios te va a recompensar con la vida eterna. Y eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que tirar al suicidio, ¿eh? Porque nosotros hemos de intentar vivir tanto como podamos y en mejores condiciones. ¿Para qué? ¿Para vivir para nosotros? No. Para vivir para los demás, para que el mensaje les llegue y muchos más puedan recapacitar y ser salvos. Ese es el objetivo de ser cristiano. Y por tanto, a partir de ahora hemos de vivir más para los demás.
Y tú en este caso vivirás más aún el cristianismo en casa porque conocerás que has hecho ese pacto con el Señor hasta el final. Pero cuidado, una vez más, cuando salgas de allí volverás a pecar seguramente, como lo hemos hecho todos, todos. Las tentaciones seguirán, antiguos vicios, antiguos pecados andando, malos pensamientos, no quedamos inmunes a ello. Pero ahí está la lucha del cristiano, seguir trabajando para cambiar constantemente, pero no solos, tenemos a Cristo que nos va a ayudar. Y eso no olvidemos nunca. Jesús vuelve muy pronto y tú vas a dar el paso para encontrarte con Él. Y todos nosotros vamos a ser los más felices del mundo, te lo aseguro. Pues que Dios te bendiga, Mariano, y ahora vamos a tener el momento ya de entrar a las aguas del bautismo. Como siervo del Dios Altísimo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Sé que aquí hay personas que también han decidido entregar su vida a Jesús. Y desde aquí hago un llamado a todas las personas que queráis que oremos por vosotros para que un día también hagáis el pacto con el Señor. Si alguno de vosotros quiere ser bautizado, no digo ahora mismo, pero quiere que se ore por él o por ella, por favor que se acerque, que vamos a orar para que Dios le ayude a hacer ese paso. Si alguno de vosotros siente que tiene que hacer ese paso, adelante. Sé que hay personas que también están en proceso aún de ir aprendiendo, ir conociendo y finalmente decidirán si quieren también hacer ese pacto con el Señor. Pero aquí hay dos personas ya que me hacen muy feliz de verlos, muy feliz. Y por eso os pido una oración por ellos para que el Señor también les ayude a dar ese paso en el momento oportuno. Padre nuestro, te estamos inmensamente agradecidos por estos momentos, por ver que hay más personas que quieren seguirte, a pesar de las situaciones que aún esta vida ofrece y de los problemas que hay en cada persona y en cada familia. Pero ellos también quieren estar contigo y quieren unirse a tu pueblo en este momento, porque en las aguas del bautismo nos unimos a ti y a la Iglesia, a este cuerpo de Cristo que somos todos los que queremos estar contigo, del cual Cristo es la cabeza. Bendícelos, Señor, para que también terminen en las aguas del bautismo y allí empiecen su nueva vida, dejando atrás todos sus anteriores pecados y andando una vida nueva para conseguir la vida eterna, juntos todos, para siempre más, en la verdadera paz tuya. Bendícelos, Señor, a él, a ella
y a todos los hogares que puedan llegar a representar. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.